Poesía, voz y silueta. Este podcast es una evidencia, un mensaje, algo parecido a una epístola pero desprevenida. El llamado de la poesía a la intimidad y a la infancia. Aquí, los ecos de los encuentros entre libros, barrio y una biblioteca. Primer capítulo. El retorno y la raíz. La vida es como un libro, páginas que se pasan. A quien lo lea, quisiera decirle, todo lo común no es simple. Todo lo que menciono aquí hace parte de mis inquietudes, que claramente demuestra que cuando nos tomamos el tiempo de pensar, estos temas no son simples. Se resolvieron de una manera diferente, porque al tener alguna inquietud, lo resolvía con lo primero que se me venía a la mente, sabiendo que hay muchas más dudas que certezas, y esta carta sigue siendo un puño de dudas. Raíz de Barro es una biblioteca, en principio nada singular, dirían algunos. ¿Por qué? Aludiendo lo último a un rasgo negativo, porque parece que lo similar o los reflejos carecerán en muchos casos de identidad. Encontraremos bibliotecas en casas, cuartos, incluso en parques. El punto, por ello, no es primar lo particular de su estructura, sino su constancia y aparición en la existencia de un lector. Una biblioteca hace techo al conocimiento, no solo a libros, muertos o impresos, sino en su expresión orgánica, la palabra. Contemplar un pensamiento que avanza y se engrandece a través de sus propias dudas y sus propias bifurcaciones. De la que hablamos, tiene su locación en una cuadra en la cual las lluvias y la tierra suelen ser combinaciones resbaladizas. La constante música ambiental parece impedir el silencio, pero lo último compone compañías inesperadas con los ejemplares físicos que se almacenan en estantes de madera y metal. Aquí, lo que nos gusta llamar el puñado de dudas que golpearon a los estantes durante el último año se proyectan en voces. Atreverse al acto de la escritura es un sendero fangoso. Bogotá, a 11 de noviembre de 2022. A un desconocido lector, empezaré diciendo mi nombre, mi edad y lugar de procedencia, para que luego de esto no haya una confusión y tampoco una predominancia en estos temas. Pensaba esto, pero luego me pregunté, si yo fuera un hombre de 40 años, ¿pensaría de la misma manera a como pienso hoy? No, porque naturalmente este género está tratado de forma distinta. Me refiero al rol de mujer. De ser ese hombre, tendría muchas más responsabilidades. Me refiero a su edad. Influye en el momento de qué hacer y cómo hacerlo. Porque este hombre pensaría cómo voy a conseguir dinero, con qué cuento, estudio o no. Yo también lo pienso, pero el desespero incrementa con la edad. Señor, he consumado mi vida en un instante. La última inocencia estalló. Ahora es nunca o jamás o simplemente fue. Fragmento de El despertar, poema de Alejandra Pizarnik, 1936-1972, Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Laura Camargo. Tengo 13 años. Vivo en el barrio Arboleda, pero me gusta más llamarlo Providencia Alta. Escribo esto porque deseo hacer este ejercicio, porque me parece que creció en mí el deseo y la curiosidad de descubrir algo que nunca he hecho. Una carta. Sirve para alimentar lo que quiero expresar, para el desahogo. Si va a ser leída, importa que lo sea, sobre todo cuando va dirigida a una persona. En el caso de Rilke, él la envió a un poeta como respuesta, diciendo todo lo que deseaba saber y decir a ese poeta, incluso corriendo el riesgo de que no la leyeran o no le respondieran, sobre todo por la distancia a la época y el trayecto de la carta.
En esta carta lo que hago aún desconociendo si va dirigida a alguien o no, considero que no importa si es leída. Hago lo mismo que Rilke, corriendo el riesgo. Muy distinguido señor, hace solo pocos días que me alcanzó su carta, por cuya grande y afectuosa confianza quiero darle las gracias. Sabré apenas hacer algo más. No puedo entrar en minuciosas consideraciones sobre la índole de sus versos, porque me es del todo ajena cualquier consideración de crítica. Fragmento de cartas a un joven poeta, Rainer Maria Rilke, París, a 17 de febrero de 1903. He recibido cartas antes. Las mejores siempre serán las primeras recibidas, porque se experimenta la emoción de la primera vez, como los juegos, las comidas. Las recibí en el colegio, aunque me cuesta recordar qué decía, pero me acuerdo quién la envió y en qué grado estaba. Fue mi mejor amigo de la infancia. En primer grado, lo que más me gustó fue que no fue un cobarde al decir que él mismo la envió. Prefiero reservarme lo que decía. Este lugar está a pocas cuadras de mi casa, escondido en una cuadra. De hecho, donde también venía a esconderme. Nosotras, las de afuera, le llamábamos el tren, donde también hay una familia que la conoce en sí todo el barrio. Les dicen los de la plaza. Y por esa misma cuadra, como a 3 casas, he estado donde realizo desde entonces hasta la actualidad estos talleres, que son literatura y arte. Vienen siendo lo mismo. Ese lugar es una biblioteca diferente. Llegué una tarde cualquiera, pensando que iba a ser una actividad de la rutina, o sea, muy común. En el primer taller me pareció bastante extraño. Por ejemplo, medir el tiempo con una vela. En su momento la verdad pensé que esta gente estaba loca, hasta que me di cuenta que lo que parece simple no lo es, y muy probablemente las cosas más simples son las más complicadas. Pensé que solamente iba a leer, escribir, pero resulté haciendo muchas cosas más. Una de ellas, y creería yo que de las más importantes, de las que más he aprendido, aparte de lo anterior, es el sentido de la escucha. Y casi aseguro que naturalmente no es común practicarlo o ejercerlo. Una tarde, en un taller, Juan me llamó y me dijo que si me podía quedar un momentito. Y entonces me comentó lo del podcast y me dijo que nos íbamos a encontrar con Aleja un miércoles, más tempranito antes del taller. Me dijeron que íbamos a grabar y realizar un libro arte. Haciendo estas cosas resultamos formando la idea de la carta. Me gustó bastante porque, repito, nunca he hecho esto. Me sacaron de un hueco en mi vida. Siento que no estaba haciendo nada. Ni siquiera un taxi, nada. Y esa luna llena. Me paré del muro y caminé hacia arriba, por la Sexta Avenida hasta que llegara a mi casa. Vacié la fuente, vacié la bomba, vacié Oasis, allí donde yo conocí a Angelita. Fragmento de Vacío, Andrés Caicedo, 1951-1977, Cali, Colombia. Quisiera mencionar que cuando la poesía ataca es cuando apenas se está descubriendo, porque está en todo momento. Esta carta puede ser poesía, porque como dice Horacio Quiroga, si un viento frío sopla del lado del río, hay que decir que un viento frío sopla del lado del río. No pensemos que la poesía es solamente una rima. Por ejemplo, Pobre Mundo, de Idea Vilariño. Es un poema literal. Se me quedó grabado lo siguiente: pobre mundo, lo van a deshacer. Pobre mundo. Pobre mundo. Lo van a deshacer, va a volar en pedazos. Al fin reventará como una pompa o estallará glorioso como una santa bárbara. O más sencillamente será borrado como si una esponja mojada borrara su lugar en el espacio. Tal vez no lo consigan, tal vez van a limpiarlo. Se le caerá la vida como una cabellera y quedará rodando como una esfera pura, estéril y mortal.
o menos bellamente andará por los cielos, pudriéndose despacio, como una llaga entera, como un muerto. Está diciendo literalmente, o lo mejoran o lo terminan de dañar. Además, Ángela Sofía Rivera describe la vida como el paso de los años. Yo, luego de leerlo, creo: la vida es como una montaña rusa, pero con rieles que tienen grandes y pequeñas gotas de aceite, que caen y su función finaliza repentinamente. Esta dirección es irremediable. Toda gota cae, no sube, siempre en movimiento, con el mismo movimiento. Hay lágrimas, emociones. Hago referencia a que la concentración está en mí. La otra es distancia, o sea, sorda y muda, con puntos de vista conmovidas. Lágrimas y risas, emociones confundidas, llenas de dudas entre ellas mismas. Pensamientos y generalizaciones, o también como un libro que tiene gran extensión, en el que la escritora y la lectora pueden descubrir mundos y pensamientos distintos. Algo muy similar pasa en la vida real, en donde una niña piensa que todo es color de rosa, pero un adolescente y una adulta se van dando cuenta que la mayoría de nuestro alrededor o la vida es una incomodidad. No en todo momento, pero normalmente en todos los casos estamos incómodas. La vida es como un libro, páginas que se pasan. A propósito de lo anterior, podemos identificar que el tono y quizás la forma en la cual Laura Camargo se expresa lleva una forma de epístola, lo cual en otras palabras afirmamos escribió una carta. Ahora bien, podemos resaltar una cuestión. ¿A quién? Al respecto, ella menciona que corre un riesgo, lo que es una manera de afirmar que para su caso considera que carece de relevancia una recepción concreta o un lector, sobre todo porque se vale de este género literario, la epístola, para exteriorizar lo que parece ser un diario, truncando, aparentemente, el sentido de ser de una carta. Un diario es una mensajería íntima de quien escribe para sí mismo. Empecé a escribir para nadie, cualquier cosa, lo que saliera, los pensamientos rabiosos, las preguntas por lo incomprensible, las sensaciones de extrañamiento que empezaba a tener, la tristeza, el amor, el dolor y la ira. Todo quedó guardado en varios cuadernos donde, en tus palabras, alimenté lo que quería expresar. Hasta que por fin lo pude decir y al pronunciarlo me comprendí. Veremos a continuación que este formato no fue una imposición, puesto que, en la biblioteca que ya mencionamos, en algún encuentro, alguien, una joven mujer, se valió de otro ropaje. Actualmente no siento una opresión directa hacia mí como mujer. Siento que hay inclusión. No es suficiente, pero como recuerdo que dijo Pablo García en uno de los capítulos La Mujer Fatal del podcast Delirio a Dúo, la mujer es valiente y lo ha buscado, lo ha sido. Por eso se ha logrado lo que se ha logrado. En muchos términos, para los hombres el mundo de las mujeres es desconocido. La inseguridad no la ha generado la crítica desde la sociedad. Comprar ropa es un claro ejemplo. No somos complicadas, es toda la inseguridad. Por eso, mencionó Pablo, la superación en la mujer se está buscando. Considero que la mujer fatal es lo que hemos buscado en estos años, aunque decir años es poco. La mujer es la seducción en la oscuridad. Tal vez la mujer combate los miedos que nadie quiere combatir. Las mujeres logramos nivelar la visión de superioridad que siempre se ha tenido desde los hombres. No es fácil ser mujer. Es algo importante de una mujer, llevar a cabo cada logro, cada esfuerzo, lucha por cada cosa que se propone. La mujer, en pocas palabras, es una persona de mucho potencial, fuego que corre por la sangre, envuelta en venas y busca un mundo mejor, donde puede reflejar ser una misma.
Mira a la mujer allá sentada, la dibujante de signos, de hados, bosquejos, hacedora. Fragmento de vida, poema de Ángela Sofía Rivera, 2015, Bogotá, Colombia. La poesía me ha ayudado a ser crítica de lo que hago, porque, como dije antes, esa incomodidad puede ser la ausencia. Sentimos tanta incomodidad ante la vida porque no le encontramos sentido. Y a veces, la poesía, aunque parezca que no tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Cuando leemos, sentimos que un poeta es una persona que no tiene miedo. Pero el poeta nace del miedo, para tener en cuenta que el mundo siempre se puede definir con palabras. Explotación, por ejemplo, sea para bien o para mal, pero se puede definir como explotación. Finalmente, la poesía llena un vacío. A quien lo lea, quisiera decirle, todo lo común no es simple. Todo lo que menciono aquí hace parte de mis inquietudes, que claramente demuestra que cuando nos tomamos el tiempo de pensar, estos temas no son simples. Se resolvieron de una manera diferente, porque al tener alguna inquietud, lo resolvía con lo primero que se me venía a la mente, sabiendo que hay muchas más dudas que certezas y esta carta sigue siendo un puño de dudas. Finalmente, podemos mencionar algunas revelaciones en este retrato epistolar. La aparición de la poesía como un llamado desde el interior, que ondea en la superficie y contiene movimientos subterráneos que mantendrán dicha oscilación, como un lago que se ve intervenido desde dos puntos o como un libro que cae del estante intencionalmente. Ahora bien, habrá un fantasma borroso en el reflejo de dicha superficie, que se contempla desde afuera y su imagen cambia según la perturbación que genera la onda. Estos reflejos inconsistentes serán confusos tanto para el que mira desde afuera como para quien mantiene el movimiento desde el interior. O en otras palabras, leer un poema es la raíz que retorna a ser todas las raíces. Cabría preguntarse, ¿en cuál de las dos posiciones, interior o afuera, situamos a la lectora y al libro? Las cosas no son todas tan comprensibles ni tan fáciles de expresar como generalmente se nos quisiera hacer creer. Fragmento de Cartas a un joven poeta, Rainer Maria Rilke, París, a 17 de febrero de 1903. En el segundo capítulo. Postdata. Lo siguiente lo escribo respondiendo a la pregunta dentro del poema Vida. ¿Dónde encontrarte entre tantas máscaras risueñas? Entre libros y esculturas. ¿Y por qué no? También en el arte. Tantas personalidades, tantas caras y doble caras, tantas vestimentas, colegios, trabajos, gustos y confusiones. Muchas cosas que no impiden, pero de tantas el encuentro es complicado. No sé cómo saber en dónde estás, si es verdadero, porque muchas se muestran, pero no son. Que tú seas una persona dura y yo bastante sensible, o incluso todo lo contrario, cose a ese verdadero ser humano. En el siguiente capítulo, este primer encargo con la escritura, la epístola que acabamos de escuchar, se abre paso, se refleja y encuentra una respuesta. ¿En quién? Acabas de escuchar Poesía, Voz y Silueta, un podcast creado por Juan Silva Chacón y Alejandra Rodríguez. Control técnico y mezcla de sonido, Yermaín Garay. Pueden encontrarlo en Instagram como @yerma_ge. Voces, Laura Camargo, Luisa García Rincón, Juan Silva y Alejandra Rodríguez. Con el apoyo de la Biblioteca Comunitaria Raíz de Barro, Ángela Sofía Rivera Soriano y Paulo García Arias, a quienes agradecemos profundamente. Les pueden encontrar en Instagram como @bibliorraizdebarro y @delirioaduo respectivamente. Música de cabecera, Juaner Yavarone. Pueden encontrarlo en YouTube como Juaner Yava Music. Pueden encontrarnos en Instagram como @JuanSilvaChacón y @Vacui, o visitando el blog elinformeliterario.blogspot.com.
Este es un podcast creado en el marco de la beca de apoyo para la profesionalización de artistas del Programa Distrital de Estímulos para la Cultura 2022, Alcaldía Mayor de Bogotá.